una desidia, una decisión mal tomada o, inclusive, la maldad del ser humano pueden provocar un desastre con miles de muertes. Desde un terremoto hasta una enfermedad mortífera, hay demasiadas cosas en este mundo que pueden hacerle daño al ser humano. No obstante, en varias ocasiones nos hacemos daños a nosotros mismos, las causas, como las indique a un inicio, por desidia, una decisión mal tomada o, inclusive, por maldad. A continuación, te mostraré 5 desastres provocados por la mano humana. Acompáñame. Antes de continuar, en este listado no se tomará en cuenta la catástrofe de Chernóbil, esto porque el tema ya se ha tocado demasiado en otros sitios. Comencemos. Número 5. El descarrilamiento de Saint-Michel de Maurin. Un desastre prevenible cobró la vida de casi 700 soldados franceses que regresaban a casa para las vacaciones de Navidad hace un siglo. En diciembre 12, 1917, un tren militar con aproximadamente 1000 pasajeros, todos militares, saldría de Vicenza, una ciudad italiana, con destino a las distintas estaciones ferroviarias en Francia. El tren estaba compuesto de 19 vagones de madera hechos en Italia, un vagón de equipaje a cada extremo, 15 vagones con bogies y 2 vagones de eje fijo añadido en Modane. A las 23 horas con 15 minutos, el tren partió de estación de Modane, Francia. El descenso por la pendiente comenzó normalmente, pero a partir de Fresnay en adelante, el tren comenzó a acelerar a una eventual velocidad incontrolable de 135 km por hora, según lo medido por el indicador de velocidad de la locomotora. El primer vagón se descarriló mientras avanzaba a 102 km por hora, donde la velocidad autorizada era de 40 km por hora, y su acoplador se rompió a solo 1300 metros de la estación de Saint-Michel de Maurienne poco después de cruzar el puente metálico de la autopista de Sauzat, sobre el río Arc. Los vagones de madera chocaron entre sí y se incendiaron rápidamente, provocados por los frenos recalentados y las velas encendidas que se habían llevado a bordo debido a una iluminación eléctrica defectuosa. El fuego también fue alimentado por granadas y otros explosivos transportados sin autorización por los soldados. El fuego no se apagó hasta la tarde del día siguiente. De este accidente se registraron 675 soldados muertos, de los cuales, solo 425 pudieron ser identificados, esto debido a que la mayoría de los cadáveres fueron calcinados por las llamas. Como dije al inicio, este accidente era evitable, ya que la causa principal de ello fue el sobrecargo que se le puso al tren cuando este solo poseía frenos en 3 vagones. Una lástima que varias vidas se perdieran por la decisión de un general. Número 4. La Gran Niebla de Londres. En el invierno de 1952 las temperaturas frías descendieron más de lo esperado para los habitantes de Londres, lo que causó que la población quemase mucho más carbón de lo usual en épocas de invierno. El día 4 de diciembre se pudo observar una densa niebla, fue tan densa que durante el tiempo que este fenómeno afectó a Londres, llegó a imposibilitar el tráfico de vehículos en las calles. En un principio, no hubo pánico, pues las nieblas en Londres son muy comunes. Aún así, en semanas posteriores las estadísticas realizadas por los servicios médicos dieron a luz que la niebla ya había acabado con la vida de alrededor de 4000 personas. La mayor parte de las víctimas fueron niños de poca edad y personas que ya tenían problemas respiratorios. La causa de las muertes, en la mayoría de casos, ocurrió como consecuencia de infecciones del tracto respiratorio, causando hipoxia y también por la obstrucción mecánica de las vías respiratorias superiores por secreciones, consecuencia del humo negro y las afecciones. Las infecciones del pulmón eran principalmente bronconeumonía o bronquitis aguda. El número preciso de muertes realizadas por esta catástrofe ha sido muy difícil de establecer y por ello ha sido motivo de controversia. Pero se estiman que alrededor de 12.000 personas murieron en las semanas y meses posteriores. La capa de smog se dispersó el día 9 de diciembre, una vez que las condiciones meteorológicas cambiaron, al finalizar la inversión térmica que habían sufrido las islas esos días. La causa principal de este fenómeno fue la quema excesiva de carbón, junto a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, hasta hace poco no se sabía qué había ocurrido exactamente. El azufre y las partículas de ácido sulfúrico fueron los contaminantes responsables.
Estos se producen en la quema del carbón, y se almacenan en la niebla, dando a esta un color amarillento y siendo muy peligroso para la salud de los humanos. Al secarse el agua de la niebla, el ácido se concentra y quedan adheridas a cualquier superficie, asfalto, ropa y en los pulmones. El dióxido de sulfuro que se forma debido a la quema de carbón termina produciendo ácido sulfúrico debido a las reacciones químicas con la niebla y este se adhirió a los pulmones de los miles de habitantes de Londres para la época. El gran número de víctimas fue un campanazo de alerta que dio un importante impulso a los movimientos ambientalistas y condujo a una gran preocupación sobre la contaminación del aire. A partir de entonces se tomaron medidas limitando el uso de combustibles fósiles en la industria. En 1956 se aprobó la Ley del Aire Limpio, Clean Air Act, para restringir la contaminación del aire. Número 3. Incendios petroleros de Kuwait. En enero y febrero de 1991, a raíz de la retirada de los iraquíes de suelo kuwaití, fueron incendiados alrededor de 700 pozos petrolíferos y no fueron totalmente extinguidos hasta el 6 de noviembre de 1991, 8 meses después del fin de la llamada Guerra del Golfo. Los incendios resultantes se salieron de control, esto debido a que no se podía enviar equipos de bomberos, ya que se habían colocado varias minas en áreas cercanas a los pozos petroleros y era necesaria una limpieza militar antes de poder apagar los incendios. La pérdida total fue alrededor de 6 millones de barriles, aproximadamente 950.000 metros cúbicos de petróleo por día. Esta quema de petróleo causó contaminación en la tierra y el aire. Y los incendios fueron vinculados con lo llamado síndrome de la Guerra del Golfo, que se caracteriza por unos síntomas inespecíficos y variables como cansancio, dolores musculares y articulaciones, jaquecas, pérdida de la memoria y estrés postraumático. Sin embargo, los estudios han indicado que los bomberos que cerraron los pozos no reportaron ninguno de los síntomas sufridos por los soldados. No ha sido determinado si este síndrome fue causado por los incendios, por ataque químico, u otras causas. La consecuencia inmediata fue una dramática disminución en la calidad del aire, causando problemas respiratorios a muchos kuwaitíes. El sabotaje a los pozos petroleros también afectó al medio ambiente del desierto, que tiene una limitada capacidad natural de limpieza. El petróleo de los pozos que no se incendió formó alrededor de unos 300 lagos de petróleo que contaminó alrededor de 40 millones de toneladas de arena y tierra. La mezcla de arena del desierto con el petróleo sin quemar y el hollín formó capas de cemento alquitranado, que cubrió cerca de un 5% del país. La vegetación en la mayor parte de las zonas contaminadas adyacentes a los lagos de petróleo comenzó a recuperarse en 1995, pero el clima seco también solidificó parcialmente algunos de los lagos. Con el tiempo, el petróleo ha continuado hundiéndose en la arena, con consecuencias aún desconocidas en valiosos recursos de aguas subterráneas de Kuwait. Número 2. El desastre de Bhopal. Desastre de Bhopal. Es el nombre con que se conoce al desastre ocurrido en Bhopal, capital de Madhya Pradesh en la India. La ciudad se hizo tristemente famosa por ser el escenario en 1984 de uno de los accidentes químicos más graves ocurridos en el mundo. La madrugada del 2 al 3 de diciembre de 1984 la planta Union Carbide de India dejó escapar 42 toneladas del gas isocianato de metilo, que el viento arrastró hacia las villas Miseria cercanas a la fábrica. Al momento de entrar en contacto con la atmósfera, el químico comenzó a descomponerse en múltiples gases nocivos para la salud como la metilamina, sosa cáustica, fosgeno y ácido cianhídrico. Estos gases formaron una nube de gas venenoso y por ser más denso que el aire, recorrió a ras de suelo toda la ciudad. Miles de personas y seres vivos murieron de forma casi inmediata asfixiadas por la nube tóxica y otras muchas fallecieron en accidentes al intentar huir de ella durante la desesperada y caótica evacuación de la ciudad. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos.
Todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente. Union Carbide llegó a un acuerdo con el Estado indio y pagó $470 millones por los daños causados, los cuales fueron insuficientes porque el Estado asiático se quedó una parte y lo que quedaba apenas se ha podido utilizar para cubrir gastos médicos de unos pocos de los enfermos. El día 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a 8 directivos de la empresa de 2 años de prisión y a abonar 600.000 rupias, que al cambio sería $10.600 a la delegación de la empresa en India. En recuerdo de esta tragedia, se conmemora en todo el mundo cada 3 de diciembre el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Número 1. Inundación del río Amarillo. La inundación del río Amarillo de 1938 en el centro de China fue inducida por los humanos. Su creación fue ordenada por el gobierno nacionalista bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek como un impedimento para el avance de las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La destrucción del dique en Huaguancous en la ribera sur del río envió agua a miles de kilómetros de tierras de cultivo. Este evento ha sido denominado como el mayor acto de guerra ambiental en la historia. El valor estratégico de la inundación ha sido cuestionado. Las tropas japonesas estaban fuera de su alcance, tanto hacia el norte y este como hacia el sur. Aunque su avance hacia Zhengzhou fue frenado, tomaron Luan en octubre atacando desde una dirección diferente. Los japoneses no ocuparon gran parte de Henan hasta las postrimerías de la guerra y la conquista de Anhui y Jiangsu se mantuvo en un grado bajo. La mayoría de los pueblos y líneas de transporte en las áreas que fueron inundadas ya habían sido capturadas por los japoneses y después de la inundación el ejército nipón no pudo consolidar su control sobre ellas, además de que grandes regiones de la zona se convirtieron en territorio donde se puso en práctica la guerrilla. El número de bajas producto de la inundación permanece en debate y las estimaciones han sido revisadas por el gobierno chino y otros investigadores en las décadas posteriores al evento, pero se estima entre 500.000 a 800.000 personas se ahogaron, murieron de hambre o sucumbieron a enfermedades. Hoy por hoy, se considera el desastre de la presa del río Amarillo como uno de los peores desastres causados por el hombre y como el mayor acto de guerra ambiental ejecutado en la historia de la humanidad. Hasta aquí llega el vídeo de hoy amigos, espero que este vídeo te haya gustado y me ayudes dejando un like, pronto traeré más contenido así que suscríbanse para no perdérselo, sin más por el momento, soy La Máscara y nos vemos la próxima. Hasta luego.